primera pregunta que plantean es por qué el vínculo entre arte y educación está tan vigente hoy en día. Y desde allí me gustaría proponer como algunas razones de su vigencia que sería interesante cotejarlas con las prácticas de quien vaya a ver estos materiales. No sin antes precisar que me parece muy importante aterrizar estos vínculos entre arte y educación a los sujetos concretos que la ejercemos, que somos artistas y educadores, y en algunos casos educadores artísticos, en donde si bien siguen existiendo dicotomías y tensiones originarias desde las formaciones académicas y disciplinarias, me parece muy importante señalar que también existen apuestas, procesos y colectivos que intentamos renovar prácticas tanto en la educación como en las artes. Y desde allí es que voy a proponer algunos puntos sobre las vigencias de estos vínculos. El primero de ellos que quiero compartir es la manera de renovar y resignificar las prácticas educativas dentro y fuera de la escuela, pero también su vigencia se da por las maneras de renovar las prácticas dentro y fuera de la institucionalidad artística. Igual estos lugares del dentro y del fuera, digamos, tienen muchas fisuras, asuntos que son importantes de ser revisados a la luz de las prácticas y en donde algunos nos situamos en lugares intersticiales, ¿no? que nos intermedios, si se quiere, que nos interesa para renovar las prácticas de un lado y del otro. Otra de las razones de su vigencia es dar cuenta de otro modo de ser artista en el que particularmente creo, donde el proceso de creación y de educación no se oponen, pero esto a su vez es un desafío creativo y pedagógico en lo cotidiano. No se trata de pedagogizar los procesos artísticos ni de estetizar los procesos pedagógicos, y creo que ahí hay una tensión muy puntual y un desafío que vale la pena seguir trabajando con muchos otros colectivos y personas que estamos situados en estos campos y en estas maneras de reconocer otros modos de ser artista. Otra de las razones de su vigencia, sobre todo en el contexto colombiano, tiene que ver con la realidad, digamos, sociohistórica actual en la que vivimos, donde, digamos, el discurso que está presente todo el tiempo es la paz, la reconciliación, y allí se desdibuja un poquito este lugar del arte que posibilita otros modos de convivio, de estar y de pensar juntos, de sentir en comunidad, pero esto a veces acá y en nuestra cotidianidad se instrumentaliza y se vuelve un discurso del deber ser, donde la potencia de reinventarnos tiende a volverse fórmula y un discurso políticamente correcto. Esa vigencia está, pero nos falta, siento yo, apropiarla con un sentido también estético y político profundo frente a lo que estamos haciendo. Insisto que hay experiencias muy puntuales que lo han trabajado por años y lo logran también, ¿no? Otra de sus razones vigentes es porque resignifica la relación de los artistas con la institucionalidad artística, ya lo había mencionado arriba, y se da cabida a prácticas donde el proceso es central, donde se construyen relatos conjuntos y donde se pueden generar estéticas comunes entre los distintos participantes, donde es posible la co-creación. Partir de un experimentar juntos, de un reconocer los saberes y las tradiciones, digamos, que nos conforman, para poder concentrarnos en reconocer eso que sabemos hacer muy bien y poder abrir y expandir lugares del no saber. Cómo eso que yo sé hacer muy bien lo pongo en ejercicio y en cuestión para llegar a fronteras donde no había explorado antes, y eso creo que se da fuertemente en ambos escenarios, sobre todo cuando se piensa en prácticas colaborativas, de co-creación, incluso en algunas prácticas comunitarias. De esa manera, una de sus vigencias se da en tanto el arte como la educación son rutas y, si se quiere, alternativas para trabajar y asumir la transformación social, la justicia social, acciones que movilizan reflexiones en torno a la inequidad y la desigualdad, que también están siendo muy vigentes. Pero más allá de esos discursos que están al orden del día, sería muy importante lograr generar conjuntamente entre artistas y educadores espacios de solidaridad y de empatía, que siento son los que a veces son escasos, no digo que faltan, pero son escasos en estos procesos de creación y de educación, donde los discursos y los acuerdos nos inviten a reconocer lo hecho hasta el momento y desde allí proponer transformaciones.
La otra pregunta es ¿cuál es la relación que debe existir entre una institución cultural y su contexto? ¿Y en qué medida el área de educación o mediación es responsable de generar este vínculo? La respuesta rápida frente a esta relación que debe existir, uno diría que debe existir una relación fluida, atenta a las dinámicas propias de los contextos más cercanos, la calle, el barrio, los visitantes a las instituciones, los participantes en procesos, inclusive las personas mismas que hacen parte, los trabajadores que hacen parte de estas instituciones. Y en ese sentido, las prácticas requieren ser flexibles, de bordes blandos, como membranas que escuchan aquella vida que otorga sentido a su propia misionalidad y a su existencia. Pero a su vez esto también debe mediarse con un lenguaje ya muy institucionalizado que tiene que ver con las mediciones, las estrategias de control, de supervisión, de generar impactos, de generar estrategias de visibilización de audiencias, de públicos, de obras, de recursos, de la eficiencia de los recursos. Y en ese sentido, conjugar esos dos lugares, como esta mirada un poco más poética de una institución abierta a la escucha de las realidades de los contextos y una mirada, digamos, más institucionalizada, valga la redundancia, en procesos de medición y de impactos, es necesario que no solo la responsabilidad recaiga, digamos, en el equipo de mediación o de educación, porque generalmente se le atribuyen otras responsabilidades de las que no le corresponden. Y desde mi perspectiva es necesario activar una dimensión pedagógica en cada una de las instancias que conforman dicha institución, para que la estructura misma sea porosa y tenga la capacidad de filtrar y revisar sus propias prácticas para que éstas sean acordes a los contextos con los que interactúa. Y por prácticas acordes me refiero no a una mirada asistencialista de la institución, para poner en diálogo lo que sucede en el contexto, sino a lugares que movilicen y amplíen los referentes estéticos existentes en los integrantes de dichos contextos. En ese sentido, la institución cultural debería, en términos de la pregunta propuesta, abrir espacios para ampliar la mirada y práctica estética de las comunidades y los sujetos que habitan los contextos próximos en los que se realiza la acción, y desde ese lugar poder generar cambios en las relaciones entre la institución y su contexto. Reitero que el lugar está acá muy desde el rol del sujeto que hace parte, o los sujetos que hacemos parte de estas instituciones culturales.